iremos al mensaje de vida número 6. Y entonces tomé un texto bíblico que vino a mi corazón mientras ella me estaba hablando, inmediatamente se me alumbró el entendimiento y vine a ese pasaje en Hechos capítulo 9. Es la historia de un pellejito, de un pellejo, no una vasija, sino un pellejo de piel que estaba dominado por las pasiones, por el celo, por la religiosidad, violento, obstinado, sanguíneo, llamado Saulo. Porque no podemos llamar a este hombre Pablo, le tenemos que llamar como era su nombre original y como él era, Saulo. Todos sabemos bien que después se convirtió en un hombre muy especial en los propósitos de Dios. Seguramente después de Cristo y a la misma vez de Pedro, Pablo fue de esos hombres en el Nuevo Testamento únicos, uno de esos apóstoles escogidos con una revelación y una visión única que no ha habido otro hombre igual que él en cuanto al ámbito de esto. Pero aquí en el episodio del capítulo 9 de Hechos, que vamos a leer, no todo el capítulo, sino vamos a fraccionarlo en 3 pasajes distintos, vamos a ver la vida de un hombre llamado Saulo. Saulo era un pellejo, no era una vasija, era un hombre acomodado a la carne, a la naturaleza humana, a la religión, un pellejo de piel curtido, maloliente, que estaba cegado por su propio celo religioso, que obstinadamente perseguía a los gentiles porque él pensaba que ellos eran los únicos como judíos que tenían la revelación y la verdad. Pero ya había venido Jesucristo para manifestar el evangelio a toda criatura, pero él no lo creyó y persiguió obstinadamente a la iglesia de Jesucristo hasta el punto de que se convirtió en un asesino y un perseguidor temido por todos, tan temido que llegó hasta fuera de las fronteras de Israel todas sus hazañas y todo lo que él hizo. Saulo respirando una amenazas y muerte. Qué frase más terrible. Respirando amenazas y muerte. Terrible, una frase terrorífica. Contra los discípulos del Señor. Qué increíble, ¿no? Respirando amenazas y muerte. O sea, con un deseo de venganza sanguinario. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Usted sabe, Damasco es Siria y entonces tenía que por lo menos ir con la acreditación de poder hablar allí y poder en medio de ese lugar apresar a todos aquellos discípulos que pudiera haber, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, me gusta mucho la palabra camino, es la primera vez que se mencionan los cristianos como los del camino, dice, los trajese presos a Jerusalén. Por si acaso algunos de los cristianos iban a la sinagoga, como muchos iban, para ahí, en la discusión de la sinagoga, compartían el mensaje de Jesucristo. Y dijo, dame cartas para que vaya allí y si alguno osa ponerse a hablar de ese llamado Jesús, Mesías, su Cristo, yo lo traiga o lo aprese y lo traiga aquí para que sea juzgado. Date cuenta que no fueron ellos que lo enviaron, fue él que deseó hacerlo. Su deseo de venganza, de convertirse en la flecha de lanza del espíritu religioso de aquel tiempo en contra del mismo Jesucristo. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Aclara que no es la luz de un coche, luz del cielo, de lo alto. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En realidad, Saulo no está persiguiendo a Jesús ni a Dios. Jesús ya había muerto para él, no existía, y él no perseguía a Dios. Al contrario, él perseguía a aquellos que pensaba él que eran en contra de Dios. Por eso yo siempre he dicho que Saulo no cambió de Dios. Lo que hizo es que cambió de visión de quién era Dios. Por tanto, él no está persiguiendo. Él no está persiguiendo. Está persiguiendo a los que él cree que son herejes, que son contrarios al propósito y al Dios verdadero. Pero Dios se pone enfrente y dice, persiguiéndolos a ellos, me estás persiguiendo a mí, porque ellos son míos y yo los defiendo a ellos. Esa luz lo deja atónito y él pregunta, ¿quién eres, Señor? Y usa la palabra, ¿quién eres, Adonai? La palabra que se usa para hablar de el Dios supremo, el Señor de todas las cosas. Aquí en esa frase él
se hace partícipe como esclavo y dulos. Por primera vez en su vida entiende el concepto de ser un esclavo de Dios. ¿Quién eres? ¿Qué quieres, Señor Adonai? Esa es la frase que usaban los esclavos cuando se dirigían a un señor, Adonai. ¿Qué desea usted, Señor? Dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Cuántas veces golpeamos y golpeamos y golpeamos y dice Dios, te estás pasando un poco, te voy a tener que detener, estás picando muy fuerte, estás siendo demasiado contundente contra mí, contra los míos, voy a tener que actuar, voy a tener que desatar sobre ti un juicio severo para que dejes de hacer esto. Él temblando y temeroso, o sea, sobrecogido por la visión, temblando, no es un elemento que tiene que ver con un elemento solo físico, sino que él está en una angustia, en una congoja, en una situación, temeroso, en un sentido de decir, ¿qué es esto que me está sucediendo? Dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? De nuevo, otra vez, como un esclavo, un Adonai, un dulos diciéndole a Adonai, Adonai, ¿qué quieres que yo haga? Inmediatamente el señorío de Dios aparece en la vida de este hombre. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos porque oyeron la voz, mas no vieron a nadie. Dice, entonces Saulo se levantó de tierra, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. En realidad no es un ciego que ha cerrado los ojos y que no ve, sino que tiene los ojos abiertos, pero de repente se ha quedado ciego, está totalmente nublado. Mira cómo lo llevan a Damasco de la mano. Él llega siendo fuerte y lo llevan como un niño pequeñito de la mano. Dice que estuvo allí 3 días sin ver y no comió ni bebió, ayunó. Había entonces en Damasco un discípulo, llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión a Ananías, y respondió, heme aquí, Señor, una vez más, otro dulos, pero este dulo ya ha sido tratado, este ya un hombre de otro nivel, de otro calibre, este es un hombre sencillo, que es un dulos de Dios, un esclavo de Dios. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas, uno llamado Saulo de Tarso, porque él aquí ora. Y él ha visto en visión un varón llamado Ananías que entre, le pone las manos encima para que recobre la vista. Siempre lo hemos dicho, poderoso, que Ananías es el instrumento que Dios va a usar, pero antes de que Dios le diga a Ananías que lo va a usar, ya se lo ha dicho a Pablo que va a ser Ananías quien va a ir. Por tanto, es increíble cómo él se arriesga, Dios se arriesga a decirle a Pablo que va a ir un hombre cuando todavía no se lo ha dicho al hombre que vaya. Eso habla del nivel de este hombre, dulos, un siervo que sabía que no le iba a fallar a Dios. Fíjate si él cuando llega le dice, no, yo no voy. ¿Quién había quedado como mentiroso? Dios, porque le había dicho a Pablo que iba a ir él. Así que vemos esa relación hermosa de ese dulos. ¿Qué quieres, heme aquí, Señor? Esa es la frase. Dime, ¿qué deseas? Señor, Adonai, ¿qué quieres que yo haga? Hermoso, precioso esa frase. Mira ahora el versículo 17, vamos más adelante. Y fue entonces Ananías, entró en la casa, poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, por eso dijimos que tiene los ojos abiertos, pero es como que no ve, tiene algo, hay un velo que le tapa, que lo cubre, que no puede ver. Le cayeron como una especie de escamas, no sabía muy bien, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, estuvo con Saulo muchos días con los discípulos que estaban en Damasco. Fíjate, iba a perseguir a los discípulos y acaba estando ¿con quién? Con los discípulos, pero ya no los persigue, ahora los ama, ahora son sus hermanos, qué hermoso eso. Y enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga. Él iba a ir a las sinagogas a apresar a la gente, ahora va a las sinagogas ¿a qué? A predicar de Jesucristo, diciendo que este era el Hijo de Dios. Sin lugar a dudas, Dios está preparando un vaso, un instrumento del Zoe de Dios, de la vida de Dios. Pablo es un instrumento. Es ese tipo de hombre que te das cuenta que cuando Dios llega a una vida es transformada. No hay posibilidad de poder entender otra manera de ver la transformación de Pablo o de Saulo en Pablo hasta que no te das cuenta que tuvo un verdadero real y encuentro con el Hacedor, con el Señor, con Dios. Y sin lugar a dudas Dios al perseguidor, al enemigo, lo reclutó. Así es que esta es la historia de alguien que ha sido reclutado para tener una vida diferente y vivir de una forma distinta.
el hombre de la fuerza, el hombre de la pasión, del fuego, el hombre que respira odio, rencor, resentimiento, el hombre religioso que, que está ahí pensando que él es un instrumento de Dios para quitar a los herejes, que respira amenazas y muerte. Ese hombre biológico, natural, carnal, suche almático, sanguinario, un hombre de fuerza, de pasión y de celo, ahora se convierte en un hombre lleno de una vida diferente. Ha dejado a un lado lo que significa sus pasiones como religioso y ahora va a ser envuelto en una vida que le va a dar una visión diferente. Me quedé con eso porque los instrumentos que Dios usa, aquellos que Dios usa, ya le dijimos el otro día, no son instrumentos nuevos, son instrumentos sometidos, son instrumentos ungidos, pero sobre todo son instrumentos que abren los ojos a Dios. Y esta es una historia del Nuevo Testamento que habla exactamente de lo mismo que hablamos de Eliseo. Hombres que abren sus ojos a la vida de Dios. Un hombre perseguidor que ahora se convierte en un hombre perseguido por Dios. Porque Dios persigue a los que quiere convertirlos a sus propósitos. Dios los sigue. Dios se encarga de sacarlos al lugar apropiado para parecerse a ellos. Dios sabe a quién va a escoger y qué maneras va a hacer para escogerlo. Pablo pensaba que iba a hacer una cosa, pero no sabía que Dios mismo había puesto en su corazón hasta la intención de ir a por algo y Dios lo iba a usar. Dios iba a usar aún su propia capacidad de venganza para convertirla en un hombre ligado a su voluntad y su propósito. Es un hombre inhalando alma, respirando sangre, respirando muerte en vez de vida. Y Dios le dijo, bueno, voy a quitar de ti la muerte y voy a poner en ti la vida, el Zoe de Dios. Porque esta pasión que tienes, esta vida natural es muerte para ti. Todo este alma y estos rencores y estas emociones y sentimientos que tú abanderas te van a matar. Pero yo voy a hacer de ti una persona que te va a cambiar. Toda esa violencia, toda esa religión, toda esa justificación a tu maldad, yo la voy a cambiar y la voy a transformar. Él se hizo un hombre tan sanguinario, tan dañino, que hasta lo que él era en su misma personalidad era nocivo. Cuando la gente odia tanto, cuando la gente tiene tanto rencor, cuando las personas son tan sanguinarias, cuando la gente es tan vengativa, cuando la gente respira tanta amenaza y tanto odio, es tan nocivo. Si Dios no interviene en la vida de Pablo, a este hombre le da un colapso. Porque ¿cómo se puede vivir respirando odio y muerte todo el tiempo? ¿Tú te imaginas esa frase simplemente lo que revela? La frase de un hombre que respira, la palabra respirar, inspiración. O sea, todo lo que está metiéndose a su propio ser es amenaza, odio, resentimiento. Respira la obra de la carne. Respira el mismo olor del pellejo a carne, el olor a la maldad de su corazón. Y ahora, curiosamente, él decide dirigirse a Damasco por un camino para buscar ¿a quién? A los del camino. Y dice Dios, bueno, vamos a hacer un cambio aquí. Vamos a cambiar tu camino. Tú vas por un camino y yo te voy a llevar por otro camino, por el camino por los que van, por el camino que tú buscas. La primera cosa que quiero decirte es que Pablo tuvo que ser sacado, Saulo tuvo que ser sacado de su zona segura. El entorno donde él se movía era siempre Israel. El entorno donde él se movía era Jerusalén y sus alrededores, pero él nunca había llegado tan lejos para apresar a los insurgentes. Nunca había tenido que llegar tan lejos. Todo su accionar era Israel. Y ahora miren, amado, Dios lo saca de su entorno seguro y lo saca a una tierra donde él no tiene
la misma autoridad. Necesita cartas para tener autoridad. En Israel tiene autoridad para apresar, pero fuera de Israel no la tiene. Dios lo saca al mundo gentil, donde un día él iba a ser un ministro, un apóstol a ese mundo gentil. Lo saca de ahí, lo lleva ahí, para maniobrar fuera de un entorno religioso que lo condicionaba. ¿Cuántas ocasiones Dios te tiene que sacar de tu entorno familiar, seguro, tus amigos, porque es la única forma que puede aparecerse a tu vida? ¿Cuántas veces estamos tan cegados de nuestro entorno que no podemos ver a Dios? Hoy estaba mirando y observando un hombre con el que yo he participado estas semanas o meses. Digo, Señor, ¿acaso quieres sacarlo del entorno seguro, del entorno de su hogar, de su ambiente, para que en medio de ese entorno donde él no conoce, tú trates con él? ¿Acaso no tuviste que venir a veces a un país que no es el tuyo para que Dios trate contigo? ¿Tú no crees que a veces Dios ha tenido que hacerlo? Quizás te ha tenido que llevar al Damasco que no esperabas y al lugar que nunca tú esperaste ir. Lo sacó de sus límites, lo sacó de su lugar, de su casa, de su hábitat, porque quería transformarlo y cambiarlo. Lo llevó a una tierra desconocida, que iba a ser su territorio seguro en mucho tiempo y muchos años. Él vivió más tiempo fuera de Jerusalén que en el mismo Jerusalén. Él vivió más en la tierra hostil y gentil que él perseguía que la misma tierra segura que era Jerusalén y su pueblo. Él lo llevó a un camino diferente. Mira el versículo 2 y el versículo 3, es muy significativo. A fin de que si hallase algunos hombres de este camino. Mira el versículo 3. Mas yendo por el camino. Lo que pasa es que hay un camino con mayúsculas y hay un camino con minúsculas. Porque la palabra los del camino se refiere a eso. A aquellos que viven y que trabajan y que van, que siguen, son seguidores de Cristo. Se les llamó cristianos por primera vez, que significa seguidores de Cristo, o lo que en el original dice, los que siguen por el camino donde el Maestro seguía. Miren, el camino que él llevaba a Damasco era un camino de odio. El camino que va a llevar ahora y al que va a descubrir es un camino de amor. ¿Por qué se le llamaba lo del camino? Porque caminaban de una forma diferente, porque eran distintos en su forma y en su proceder, porque ya no odiaban, sino perdonaban, porque ya no eran los mismos y vivían las mismas cosas, ni estaban afanados ni turbados, porque ya no tenían una religión, tenían una relación con Dios. Habían adquirido una personalidad como hijos de Dios y caminaban de una forma diferentes. Hay muchas personas que tienen que cambiar de camino para caminar diferentes, si no, no lo van a poder hacer. Este es un camino muy especial, porque es un camino no de una vida biológica y natural, es un camino donde vas a aprender a vivir una vida sobrenatural, excepcional, especial. Cuando le crees a Dios y Dios hace algo, y Dios te ilumina y da un milagro, y hace un milagro en tu vida, y hace una obra sobrenatural, tú dices, Dios mío, wow. Ayer estaba de esta forma, hoy estoy de esta. Ayer estaba así, ahora mira cómo estoy. Ayer mi situación era tan difícil. Señor, ¿cómo me has dado? Hace 3 semanas teníamos una pequeña angustia por solucionar una situación complicada y difícil. He pasado algunas semanas pidiéndole a Dios la guía constante en esta situación y en esa situación, que parece quizás común, pero para nosotros no lo es en algunas cosas. Tanto hemos orado por gente y por personas para que justamente cambien de camino, porque por el camino que van no es un buen camino. Y si no cambias voluntariamente de camino, Dios se te va a tener que aparecer. Y si se aparece, posiblemente vas a tener que pagar un pequeño precio y caerte y hacerte un poquito de daño. Y a lo mejor te van a tener que llevar de la mano como a los niños. Y a lo mejor vas a tener que estar ciego por un tiempo.
Y a lo mejor te vas a tener que estar como 9, 10 años fuera, como Pablo. Lo curioso de todo el asunto de Pablo, de Saulo, es que Dios no lo usó inmediatamente. Dios lo trató, según algunos, por 14 años, hasta llevarlo a la esfera del ministerio. 14 años esperando. Pero si Dios me ha dicho que me vas a usar, 14 años, es que había mucho que revelar, había mucho que cambiar, había mucho que quitar, había mucho que hacer ver. La vida Zoe es una experiencia de transformación que lleva un tiempo. Esto no es automático, esto no son automatismos, esto no es botones y aparecen las cosas, no. Esto es un trato, es un camino que llevas y tienes que ir al otro camino y hay que aprender a caminar por ese camino. El camino amado de Dios es un camino de frutos. El camino humano, natural, es un camino de manifestaciones de las obras de la carne. Me gusta esa palabra. Manifiestas son las obras de la carne. Así dice el pasaje. Manifiestas son las obras de la carne. Porque la manifestación de las obras de la carne son así. Son cosas que constantemente aparecen, constantemente llegan, que incluso no lo esperas y te enojas, y sale la ira, y sale el rencor, y sale el grito, y sale el resentimiento, y después dices, pero ¿cómo he hecho esto? ¿Te pasa? ¿Te sucede? ¿No? ¿Tú no tienes manifestaciones de las obras de la carne que no esperas? ¿Tú no tienes reacciones que dices, pero ¿cómo yo he podido hablar así o hacer así? ¿Tú no tienes eso? Todos tenemos eso, porque son manifiestas las obras de la carne. Pero el camino de Dios no es una manifestación de obras, es un fruto. O sea, si tú permites madurar y seguir, ¿va a venir qué? Fruto. Primero flores, después ¿qué? Fruto. Me quedo con que hay un camino de amor o un camino de odio, me quedo con que podemos fluir la vida de Zoe cuando la poseemos, pero podemos fluir y manifestar las obras de la carne cuando no tenemos la vida Zoe. Y aparece constantemente el alma y los sentimientos y las emociones y la fuerza y el rencor. Y podemos ser Saulos constantemente, explorando siempre sentimientos que nos es extraño que nos salgan. Que te conviertes como Nabucodonosor en una bestia si te dejan. Si te dejan, te haces una bestia. Pero si permites a Dios obrar, puede ser que después del fruto, de las flores, venga el fruto y que aparezca un camino de amor y diferente. Hay una diferencia real, pero ese camino Dios sabía que no iba a tener retorno. De hecho, él regresa a Jerusalén pensando que allí los discípulos lo van a aceptar. Bernabé lo presenta a los discípulos y dice, este es Pablo, la gente lo mira así. Hasta Pedro, el pastor de la iglesia, lo mira diciendo, encantado, qué lindo. Bueno, vale, está bien, pero es que tela cómo te has portado con nosotros. Nos llevas una, yo me imagino que cuando Bernabé los llevó dirían, Bernabé, oye, una cosa, escucha, ¿tú le has enseñado esto donde nos escondemos? Cuidado, que no sabemos cómo Pablo va a reaccionar. Recuerda que la iglesia está perseguida. Y no es fácil creerle a un hombre que acaba de recién convertirse. Entonces él cree que se va a quedar allí, que lo van a poner a predicar. Y le dicen, bueno, gracias, Dios te bendiga. Encantado. A mí me gusta la diplomacia religiosa. Encantado, lindo. Y cuando está ahí, Pablo cree que le van a dar el lugar. Y lo único que lo hacen es que lo despidieron. Bueno, encantado, que te vaya bien. Hasta que apareció muchos años después en Antioquía, ya nunca más en Jerusalén. Fue a Jerusalén varias veces, pero él comienza su ministerio en un llamamiento en Antioquía, una ciudad, Antioquía de Pisidia, fuera del ámbito. Estaba Antioquía de Siria y Antioquía de Pisidia, una ciudad fuera de su entorno. Ya nunca más Pablo, el día que salió de este camino, retornó. Nunca más. Quiero hablarles un poquito, porque esto es la introducción, para hablarles un poquito de la ceguera de Pablo. Porque todo comienza con un hombre que tiene que quedarse ciego, porque ve demasiado o porque lo que ve no es lo que debe de ver. Me llama otra vez más
el origen de este episodio, que los hombres que van con Saulo no ven nada, aunque escuchan. Pero es que Pablo ve una luz, pero tampoco ve mucho, pero también escucha. O sea que ambos no vieron, no entendieron, aunque escucharon, me llama la atención. Escucharon la realidad de que algo sucedió, pero no pudieron ver nada. Saulo también, dice ahí que Saulo se levantó y no vio nada, vio sus ojos pero no veía nada. Pero solo lo llevan de la mano a él. ¿Los demás qué hicieron? Pies para que te quiero. Me imagino que estos salieron corriendo para diciendo, yo me voy de aquí que no sabemos lo que ha pasado. Me llama mucho el concepto espiritual de Dios eligiendo a la gente que quiere darle vista. Por eso a veces es un poco difícil de poder entender por qué a veces no solamente es que Dios salva, sino que Dios también escoge a quien quiere salvar. Y cuando Dios quiere salvar a alguien, lo quiere salvar. Y está muy interesado en salvarlo. Y allá había hombres que podían ser salvos. A lo mejor un día llegaron a serlo, pero de momento aquí en este episodio, el episodio no es para esos hombres, ¿es para quién? Para Pablo. O sea, la realidad es ellos. La realidad es él es. Ese es el contraste. Lo segundo, muy importante aquí, dice que fue y no vio nada en 3 días. Eso habla de resurrección. El número 3 siempre habla de resurrección, de un tiempo, de un cambio. O sea, él tuvo que vivir una muerte y una resurrección. ¿Acaso tú no crees que en esos 3 días él no se acordó de Jesús en la cruz y le dijo, oh, mi hijo también estuvo 3 días? 3 días. Me imagino, en esos 3 días, Dios le recordó. ¿Qué le recordó? Que yo también estuve muerto, que llevé la muerte sobre mí, que respiré muerte. ¿Tú te imaginas a Jesús respirando muerte? Porque llevando los pecados, ¿qué llevó? Odios, resentimientos, muerte. Le dijo, Pablo, yo tuve también que esperar 3 días para salir de todo esto tan horrible. Y esperar 3 días en esa cárcel del pecado es horrible. No podemos imaginar lo que supone. Porque si tú eres capaz de llevar tus propios pecados y a veces dices, uff, ahora lleva los de todos. Una ceguera total, 3 días sin mirar. Pero vemos a un hombre dirigido, que está siendo dirigido. Me gusta, lo llevó de la mano. Me gusta cuando Dios es capaz de llevarte, ¿de dónde? De la mano. Dirigido, un hombre dirigido. Nos cuesta ser dirigidos, ¿verdad? Sobre todo cuando tú tienes tu propio camino y tú crees que puedes y sabes llegar al lugar. ¿Por qué no molesta tanto cuando estamos conduciendo y alguien nos dice, no, échate por aquí? Pues si yo sé por dónde tengo que ir. Os molesta, ¿no? ¿Eso sabes cómo se llama? No voy a decir la palabra. Pero eso se llama que tú crees que sabes y no quieres que nadie te diga por dónde tú tienes que ir. Tú sabes por dónde tienes que ir. Dios puede descubrir y hacerte descubrir que estás tan ciego que si no te abre Dios los ojos no puedes ver la realidad. Pablo está ciego a la realidad de Dios. Él cree que está haciéndolo por Dios, pero está ligado a un sistema religioso apasionado que no sabe cómo salir de él y simplemente está condenado a seguir haciendo lo mismo hasta que Dios le ciega y le dice, vamos a cambiarte la visión porque es una necesidad para ti. Él veía en la religión hebrea su todo y Dios le dijo, tu todo no es nada, para que ahora nada que soy yo llamado Cristo y que me vistes y que pudiste entender y que quizás estabas ahí jovencito viendo toda la situación, para que eso que tú consideras nada ahora va a ser tu todo. Así que voy a cambiar tu todo para que veas que no es nada, no tienes nada. Porque la gente cree que porque tiene una religión o va a misa todos los domingos, cree que tiene algo. No, no tienes nada. Para que te des cuenta que si no tienes nada, puedas descubrir quién es tu todo. Y cuando Dios empieza a ser tu todo, ya nada de lo demás llena tu vida y tu corazón. Es una ceguera que trae una inmersión a una vida nueva y una ceguera que trae una inversión en tu vida personal. Porque invierte los términos, invierte los valores, invierte las situaciones. Antes tomabas para guardar, ahora tomas para dar. Hay una inversión en tu forma y en tu proceder. Antes eras el primero, ahora no te importa ser el último.
Porque sabes que los últimos... Antes te enorgullecías de quién eres y ahora tú mías decís, ay, Dios mío, lo que yo fui. Mejor no quiero saberlo. Antes le contabas a todo el mundo lo valiente y lo pegón que eras y ahora no quieres decir a nadie nada de todo lo malo que tú has hecho. Porque ahora hay una inversión en tu vida y hay un cambio y la trascendencia de la vida de Dios hace que la vida natural, suche, almática, emocional, no valga. Es mejor que no hables mucho de lo que fuiste antes porque avergüenza el nombre de Dios. Hay mucha gente avergonzada por lo que ha sido en su vida pasada. Por eso yo nunca he entendido cuando la gente cuenta un testimonio y dice, yo era un ladrón y un canalla, hice esto y yo robé, yo narco, yo hice esto. Bueno, ¿y por qué no cuentas más lo que vas a hacer ahora, lo que eres ahora y no tanto lo de atrás? No te enorgullezcas tanto de lo que has hecho. No, es que yo maté a 5 personas, pues eso no es para enorgullecerte, perdóname. Eso no es para decir, wow, qué bueno, no. Eso es más bien para decir, Señor, no quiero ni acordarme de eso que he hecho. Mi testimonio comienza el día que conocí a Cristo. Lo de atrás, ya está, ya fue. Nada, absolutamente nada, puede llenar tu vacío, salvo Dios. Es lo que le dijo Dios a Pablo. No eres nada. ¿Sabes qué eres, Adán? Como un niño llevado de la mano. Sin la vida de Dios no hay ojos para ver. Hay ojos físicos, pero sin la vida de Dios no hay ojos espirituales para ver. No puedes ver más allá. Cree, cree, cree. Estos días algunas personas que están sufriendo alguna enfermedad, que creo que le están creyendo a Dios en este tiempo, como le estamos creyendo a algunos, están sufriendo esa etapa donde parece que cuanto más horas, menos cosas pasan. ¿Te sucede? Que cuando tú más le crees a Dios, pareciera que menos cosas suceden. Pareciera que cuanto más estás totalmente convencido de que Dios te va a sanar, aparecen más achaques. Y dices, pero Señor, ¿cómo es posible esto? Es que ese es el punto, ese es el lugar donde uno está en la esquina, en el límite, y de repente dice Dios, vamos, 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 como aquel día que gritaba aquel hombre, estaba cruzando la meta y se quedó a 500 metros para ser campeón del mundo de rally. Y le dijo, por favor, arranca el coche como sea, pégale bocaos. Se quedó a 500 metros de la meta para ganar un mundial, después de haber peleado un año entero. Se quedó ahí y no arrancó el coche. Lo empujaron a intentar. Que van a poder empujar un coche a 2000 kilos. No pudieron. Ese es el límite entre lo racional y lo espiritual, entre lo natural y lo sobrenatural. Es el momento donde tú te das cuenta que es Dios quien tiene que abrirte los ojos, porque los ojos naturales siguen viendo lo mismo, tu dolor, tu sufrimiento, tus situaciones. Es una ceguera para darte otra visión y otra capacidad de ver las cosas como Dios las ve. Estos días me ministró mucho la palabra de Pedro caminando sobre el mar. Cuando la gente mira que Pedro se hundía, pero nadie mira que Pedro caminó. Pero tampoco nadie se para a pensar cómo después que Jesús lo levantó del mar, cómo volvió él. ¿En brazos? No, caminando al lado de Jesús. Pero hay un momento que viene la duda al corazón y tú has creído para 1000 metros, pero de repente te faltaron unos metros y dudaste, ¡fium!, te viniste hacia abajo. Pero Dios, vamos. Venga. Esa es la vida de Dios. Caminar en la vida de Dios donde todavía el alma y las frustraciones y la humanidad y la racionalidad entra y no te deja ver. Y aunque has vivido sobrenaturalidad, no te deja ver. Pero de repente Dios te dice, vamos, levántate, hijo, vamos, puedes seguir. Hay ciegos que quieren desarrollar la visión en su misma vida anterior y hay ciegos que quieren desarrollar una visión diferente, distinta. Y entonces los 3 días de Pablo, ciegos, es para darle una visión distinta, es una resurrección, una nueva vida. Cuando sale de ahí es una nueva persona, ha nacido de nuevo,
ha nacido, se ha levantado, ha sido bautizado y se ha levantado. De hecho, ahí fue bautizado, se le impuso las manos y fue lleno del Espíritu de Dios. De una forma u otra, fue sacado de un camino, de la mano, para llevarlo al verdadero camino. Esa mano que lo llevó fue la misma mano de Jesús cuando sacó a Pedro. Fue las mismas manos de aquel que clavado en la cruz pensó en Saulo de Tarso, que lo iba a perseguir un día, pero no importaba. Dios iba a perseguir a ese hombre hasta hacerlo una persona diferente. ¿Tú te sientes perseguido por Dios? Pues es maravilloso si Dios te persigue. ¿Tú eres un perseguidor de Dios? Pues no es tan buena noticia. Pero como tú seas un perseguido por Dios, como Dios a ti te persiga, no te va a dejar hasta el final de tu propósito. Te va a llevar hasta el final. Él cierra ojos, para abrir a otras personas a otras cosas. Cierra ojos para ver lo que él iba a ver. Ahora quiero expresarte algo muy hermoso de aquellas escamas que cayeron de su alma y de sus ojos, porque tuvieron que caer escamas de su vida biológica, de su forma de vivir. Cayó su forma de vida antigua para vivir una nueva vida. Pero hay algo muy interesante que me gusta mucho de este episodio, es que él fue conducido como Eliseo condujo al ejército de la mano. ¿Se acuerdan? Lo mismo, por eso dije que es el mismo episodio transportado al Nuevo Testamento, donde Dios le está diciendo, te voy a abrir los ojos para que vea que más son los que tú están contigo que los que tú mismo estás persiguiendo ahora. Son muchos más. Ven, te voy a llevar de la mano. Y así es exactamente como Eliseo hizo, llevándolo de la mano. Hacerlo como un niño, porque Dios a veces tiene que llevarte a la sensación de pensar que eres un niño, porque un niño tiene una fe de niño. Y el niño cree. Yo el otro día le dije a un muchacho y a dos muchachos, yo les prometí a ustedes un desayuno y no lo he cumplido porque llegó los días de la pandemia y cuando íbamos a salir no hubo opciones. Pero no me olvido de ese desayuno. Ni nosotros tampoco. Ya sé que no se olvidan, le dije, porque cuando se trata de un regalo, ¿quién se olvida? Nadie se olvida de eso. Entonces me gusta la ingenuidad de un niño cuando es capaz de creer, aunque no lo vea. Y entonces dijeron, si yo sabía que tú nos ibas a llevar. Sucederá. Yo sé bien que sucederá. Sí. Cree. Hemos sido abiertos a otra realidad. Miren, les voy a explicar algo que me ministra mucho. Yo nunca me había fijado en esto. Y esta vez me di cuenta de esto. Mira que he leído este pasaje tantas veces en mi vida. Me he visto reflejado en algunas condiciones. Pero no me había fijado en esto. La primera cosa es que él viene con unos hombres de Damasco y se queda ciego. De Israel hacia Damasco y se queda ciego. Y cuando él luego abre los ojos, ninguno de los hombres que estaban con él están. Y ahora lo que está viendo son hombres distintos. Está hospedado en una casa que no sabe quiénes son y está ministrándole un hombre que él no conoce. Como dice ahí, los discípulos estuvieron con él, lo fortalecieron y le dieron de comer. O sea, se rodeó de gente que él nunca había visto. La primera cosa que Dios a veces hace es que cuando empieza a darte una nueva visión, te empieza a rodear de gente diferente con la que tú siempre has estado. Por eso a veces se hace difícil poder entender y estar con la gente con la que estuviste haciendo tus mismas fechorías. Me imagino cuando Pablo iba con su séquito para apresar a la gente y todos llevaban su espada y todos obedecían sus órdenes. Y él decía, aprésame ese, sácame ese, ya ese quítale, ya ese ponle. Y de repente ahora encuentras que esos hombres ahora tienen otras espadas, que es la palabra de Dios. Tienen otros rostros, ahora son diferentes. Son soldados, pero no igual que los soldados que tú llevabas antes. Manifiestan conductas y una forma muy diferente de vivir. Ahora tienes otro ejército que antes no tenías. Ahora es otro tipo de ejércitos. Antes llevas un ejército, ahora llevas otro diferente. Antes tenías un señorío tú mismo, tu sumo sacerdote, tu religión. Ahora Dios te va a mostrar un señorío diferente, con gente diferente. Escucha, ¿sabes lo que vio Pablo? La primera cosa que vio Pablo una vez que él conoció a Dios, a la iglesia. Vio que los que él perseguía y eran tan malos, no son tan malos como parecían, sino ahora son amorosos. Ahora
son diferentes. Ahora le dicen hermano Saulo. ¿Cómo le llamaron? Hermano Saulo. Ahí lo dice, a mí me gustó mucho. Cuando viene Ananías le dice, hermano Saulo. ¿Cómo le dijeron? Hermano. Oye, por favor, trata bien a mí. ¿A quién? A mi hermano. Es bello decir, trátame bien, ¿a quién? A mi hermano. Es que es tu hermano. No físico, pero sí en Cristo, porque pertenecemos al mismo Dios. Es mi hermano, trátamelo bien, es mi hermano. Qué bonito que te digan hermano, ¿no? Es que mi hermano. No, ¿cómo? ¿Cómo? Mi hermano. ¿Somos qué? No, primos, ¿no? Somos hermanos. Me gusta, vio un hombre diferente, hombres diferentes. Experimentó la vida del cuerpo. De primera vez en su vida experimentó la vida del cuerpo. Esto es la iglesia. Gente que está aquí conmigo, gente que me viene a ministrar, que viene a orar por mí, gente que me ha hospedado sin conocerme. Yo me imagino este hombre que lo pedo y dijo, madre mía, cómo, ay, ¿qué hago? Y si se despierta en la noche y viene con nos corta aquí. No es fácil hospedar a quien fue tu enemigo por unos cuantos años. Y ahí él pudo ver, y miren, amado, qué tremendo. Esto es lo que vi que yo no había visto nunca. ¿Cómo se llaman estos dos hombres? ¿No lo has leído? Uno se llamaba Judas. Dice ahí que lo llevaron a casa de un tal Judas. Y el otro se llamaba ¿cómo? Ananías. ¿Tú sabes que Judas y Ananías son dos personajes bíblicos siniestros en la palabra de Dios? No son los mismos hombres, pero tienen el mismo nombre. Judas, el traidor. Ananías, el falsificador. El hombre que junto con su mujer vendieron la propiedad y mintieron. Tremendo. Resulta ser que ahora Dios es tan original que los primeros dos hombres que pone en la visión de Pablo es otro Judas que tiene el mismo nombre, pero otro proceder. Un Ananías que tiene el mismo nombre, pero tiene ¿qué? Otro proceder. Porque va a ser también Saulo que tiene un nombre, pero va a tener ¿qué? Otro proceder. Y yo fijándome aquí digo, Señor, ¿es verdad? Es increíble. Judas y Ananías, los hombres contaminados en la palabra de Dios. Uno lo hospedó y otro lo ministró. Pero en aquel tiempo, amado, Judas era un traidor y Ananías un engañador. No eran las mismas personas, pero tenían los mismos nombres. Es evidente, no son las mismas personas. Pero tienen los mismos nombres. Y perdóname, yo llamarme Judas no me gustaría. No sé si a ti te gustaría. Pero de una forma como muy cómica, entre comillas, hasta Dios mismo usa que los primeros personajes que Pablo encuentra son hombres con nombres no muy bonitos, pero hombres reales, usados, honrados, transformados, cambiados. De alguna forma Dios a Judas lo sustituyó con otro Judas distinto. Y Ananías lo sustituyó con otro ¿qué? Ananías distinto. Y qué bonito cuando hay muchos hombres que han hecho mal al propósito y han dañado al reino de Dios, pero Dios acaba sustituyéndolos por otros hombres y otras mujeres. Espero que te encuentres en los que son con un nombre y también una vida real. Aquí hay un Saulo y Dios lo va a convertir en un Pablo. Aquí hay uno que enviaba gente a la muerte y ahora Dios lo va a enviar a este hombre a la vida. Porque él mataba a la gente y Dios no lo mató, sino Dios lo transformó, lo cambió. Me gusta mucho esa sensación de verlo. Mira el versículo 11, extraordinario versículo. Ese versículo es extraordinario, extraordinario. Y le dijo Dios a Ananías, levántate, ves allí a la calle derecha. Y si estuviera torcida la calle, pero se llamaba derecha porque debe ser que era derecha. Ve a la calle derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. ¿Por qué aquí Saulo de Tarso está llorando, gimiendo? Está abatido, quebrantado. ¿Qué está haciendo Pablo? ¿Qué está haciendo?
Orando. ¿Qué hace su pueblo para tener visión? ¿Lo hace? Yo no sé por qué cada vez que veo a alguien que quiere ser transformado en algo, lo veo como orando. ¿Eliseo qué hacía? Oraba. La semana pasada dijimos. ¿Y qué hacía Eliseo? Oraba. ¿Y qué hacía? Oraba. ¿Y qué hacía Eliseo? Oraba. Y ahora veo a Pablo. ¿Y qué está haciendo Pablo? ¿Quién le enseñó a orar? ¿Me lo puede usted explicar? Bueno, él oraba porque de alguna forma él hacía su requilorio religioso. Pero él ahora, bajo su sensación y su situación, como dice aquí, tembloroso, temeroso, bajo el efecto de lo que había vivido y ciego, me imagino que ahora aprendió hasta latín a orar. Y en no palabras aprendidas, sino con el corazón empezó a clamar y decir, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me estás mostrando? ¿Dónde me quieres? ¿Me dejarás ciego? ¿Todo el tiempo me vas a dejar así? ¿Me vas a dejar inutilizado? Me imagino cuánto pidió perdón, cuánto se arrepintió. ¿No te imaginas eso? O sea, ¿qué está haciendo? Orando. Y eso es bellísimo. Vemos a un hombre orando y por eso, amado, porque ora, un día los que oran se le caen las escamas. Me gusta esa canción. Cayeron las escamas de tus ojos. Cayeron las escamas de tus ojos porque estás, ¿qué? Jugando al billar. Viendo la televisión, por eso se te caen las escamas, porque ves televisión. ¿Cuándo se te caen las escamas de los ojos? ¿Cuándo tienes la capacidad de poder ver a Dios? ¿No será cuando te acerques a Dios, cuando ores a Dios, cuando estés con Dios? ¿No será que es así la cosa, como se llama? ¿No será que la realidad del cuerpo de Cristo la puedes ver orando? ¿No será que es la única manera de poder ver a Dios es acercándote a Él? ¿No será que es la forma magistral que Dios siempre ha usado para poder manifestarse a alguien, que es que alguien que está queriendo hablar con Él, comunicarse con Él? Las primeras escamas que cayeron en Pablo fueron las escamas que los hombres ven, pero que tú no puedes ver. Por ejemplo, a veces el orgullo tú no lo ves, pero la gente sabe que lo tienes. A veces tu propia estima, que te haces pensar que sabes mucho, cuando en realidad quizás no sabes tanto como tú crees que sabes. El alma es un gran fabricante de vanagloria. El alma es un gran fabricante de vanagloria. Los sentimientos, las emociones, los pensamientos te hacen sentirte una persona importante, importada e importante. Las personas que tienen una condición egocéntrica son personas que apestan. El yo es lo primero que tiene que caer ante el señorío de Cristo. El yo. El yo tiene que caer. Es necesario que caiga. El yo es un oscurecedor de las ventanas del Zoe. Aprende eso. El yo es un oscurecedor de las ventanas del Zoe. Todo lo que Dios quiere abrir para que tú veas, si tú eres muy importante, muy relevante, tú te crees muy sabio, si tú lo sabes todo, esa ventana se oscurece porque no te deja ver. La mayor manera de ver lo de Dios es humildad, sencillez, ojos de niño, ser llevado de la mano. Muéstrame, Señor, como un niño, así como un niñito. La primera cosa que tiene que caer de tu vida es todo aquello que produce en ti vanagloria, orgullo, altivez, todo aquello que tú no ves que tienes, pero que lo tienes. Porque a veces no hay nada más horrible que como el aliento, que huelas a ajo y tú no sabes muy bien que el que está a tu lado está diciendo, qué olor más horrible. Entonces se pone la mano, porque tú no hueles tu ajo, el otro lo huele, y así es el orgullo. El orgullo es como el mal aliento, solamente lo huele el que lo tiene enfrente. Así es el orgullo. ¿Qué tiene que caer? Las escamas de la propia estima personal. Hay una segunda escama que tiene que caer, es las escamas de la ignorancia. Pero sobre todo la mayor ignorancia, ¿sabes cuál es? La ignorancia docta. ¿Cuál es la ignorancia docta? La ignorancia docta es aquellos que creen que saben mucho y no saben nada.
Es la ignorancia de todas las personas que se creen, amado, que todo lo saben, pero no saben lo que tienen que saber. Puede ser que sepan mucho de muchas cosas, pero lo que tienen que saber no saben. Es la ignorancia docta de aquellos que se creen muy religiosos porque han ido mucho y han asistido mucho, y han estado mucho y llevan muchos años. Es que yo llevo muchos años en la iglesia. ¿Y qué? Como hemos dicho muchas veces, yo llevo 40 años en la iglesia, puede ser un año repetido 40 veces. Así que es lo mismo, no hay nada que haga pensar que tú sabes más porque lleves más años. No, esa es la ignorancia docta, la ignorancia de aquellos que saben mucho pero no saben lo que tienen que saber. Es el que sabe de la verdad y cree saber de la verdad, pero en realidad es el que más se opone a ella, que es lo que le pasaba a Pablo. Pablo sabía mucho de la verdad, pero él creía que sabía de la verdad y que sabía mucho de Dios y no se daba cuenta que estaba oponiendo al mismo Dios. Él, creyendo perseguir a los que ofendían a Dios, a quien estaba ofendiendo era a Dios mismo. Así es que es la ignorancia docta, la ignorancia de muchos que pensamos que sabemos mucho. Cuando tú hablas con gente, no, si yo eso ya lo sé. No, pero mira, Dios, no, a mí no me hables, yo sé. Y tú por dentro dices, pero si no sabes nada, muchacho, si no sabes nada. Yo qué sé, ¿cómo te lo explico? A ver, ¿cómo te explico que tú crees que sabes algo? ¿Y qué? Y no sabes nada. ¿Quieres que te explique lo que es hablar en lenguas? Entonces, esa es la ignorancia docta, amado. Cuando hay gente que tiene mucho corazón y mucha intención, pero no sabe. Y en su ignorancia se cree docto. Y no sabe, amado. Pablo era muy docto. Pero ¿cuánto sabía Pablo de Dios? Nada. Lo que sabía era todo errado. Así es que no sabía nada. Tuvo que aprender, por eso Dios lo llevó a aprender. Dice la Biblia, incluso cuando él habla de su propio testimonio, que fue a Arabia y que fue a Tarso, a su propia ciudad, y que dice que se entregó a la lectura de la palabra. ¿Por qué? Pues porque en el fondo no sabía qué, nada. Tenía ley, pero no tenía vida ni rema de Dios. Las escamas del desconocimiento que te hacen temblar, pero no cambiar. A mí me gusta mucho cuando veo a Pablo aquí temblando y temeroso. El alma es así, el alma te lleva a veces a estados de temblor, de ansiedad, de preocupación, de situaciones difíciles, en esos sentidos de cuando la gente está muy temerosa, pero que tienes miedo a Dios y no tiene adoración a Dios. A Dios no se le tiene que tener miedo, a Dios se le tiene que temer. Te digo más, no uses nunca la palabra Dios te va a castigar o Dios castiga. Dios no castiga. Dios no se dedica a castigar gente. Dios se dedica a juzgar conforme a las acciones de los hombres. Quien te juzga son tus propias acciones. Dios solamente lo que hace es establecer el juicio. Él es el paradigma, el estándar, Él es la imagen de la justicia que hace justicia. Él es el juez que manifiesta justicia. ¿Castigar? ¿Usted cree que un juez castiga? Un juez no castiga, aplica la ley. ¿Te castigas tú? Si tú te saltas un semáforo en rojo, tú te castigas, no el juez. El juez aplica justicia. Es lo único que tiene que hacer. Las escamas caen, amado, porque es necesaria una revelación en tu desconocimiento. Y en el desconocimiento, amado, de que tú no sabes nada de Dios, a veces tú crees que simplemente leerte mucho la Biblia para saber, ¿no? Si lo que necesitas es leer la Biblia y que Dios te diga qué es lo que esto significa. Tú puedes tener un versículo de la Biblia y estar predicando días y semanas solo con un versículo de la Biblia si Dios te lo revela, si Dios te habla, si Dios te lo hace ver. Yo he leído muchos pasajes, yo he leído muchas veces Judas y Ananías y nunca me había dado cuenta lo que significaba que Dios mismo le hizo mostrar a Saulo. ¿Te das cuenta? Cómo yo puedo cambiar y traer hombres que se llamen igual pero que tengan otro corazón. La oración de angustia, escucha esto, la oración de angustia te abre a la gracia y a la misericordia. Hasta que tú no aprendes a pensar que no sabes nada, hasta que realmente no te das cuenta
del dolor y el sufrimiento que supone lo que Cristo hizo por ti en la cruz, hasta que no te das cuenta qué significativo fue su perdón hacia tu vida, hasta que no reconoces la necesidad que tienes de Él, entonces, amado, si esa oración no se hace angustiosa, esa oración no se hace como la de Él, que en un momento tuvo que aprender, te quedas solamente en la reacción. Tengo miedo, tengo miedo, tengo temor. No, pero es que eso es para que te encuentres con Dios y a través de la revelación de quién es Dios, entonces lo veas en su amor y misericordia y no en su miedo. Hay gente que tiene miedo a Dios y es escandaloso que se le tenga miedo a Dios, porque Dios no ha venido a asustar a gente, sino a salvar a la gente. Dios no es un fantasma que asusta a personas. Dios no es un monstruo que asusta a gente. Dios no es un Dios justiciero. Hay gente que me ha dicho, pastor, qué difícil leer el Antiguo Testamento. Es que lo es. ¿Por qué? Porque tu revelación del Antiguo Testamento no tiene nada que ver con tu revelación del Nuevo Testamento. Y tú conoces a un Dios del Nuevo Testamento, que es el Dios Padre, amoroso, perdonador, salvador. Pero lo conoces porque se reveló así en la nueva dispensación de la gracia. Pero mientras esto no estuvo, ese era el Dios que se reveló en aquel tiempo. Y como tu conciencia es la de hoy, no entiendes lo de atrás. Pero lo de atrás te hace ver qué grandioso es lo de hoy. Porque si los del Antiguo Testamento hubieran podido tener lo que tú tienes y una revelación de Dios como Padre, entonces no hubiera pasado las cosas que pasaron. Pero tuvo que pasar para llegar a donde nosotros estamos aquí. Así es que no es fácil entender el Antiguo Testamento, pero es muy fácil juzgar y decir, qué malo era Dios, cómo mataba esto. No, es que no se trata de eso, es que el pecado, amado, es muerte y la santidad de Dios con el pecado es muerte, no hay manera. La única forma que hizo para erradicar la muerte y el pecado y para erradicar la maldición y el juicio severo fue Cristo poniéndose en medio. Si no, no hay manera. Si Cristo no estuviera aquí, el Dios del Antiguo Testamento se manifestaría igual en este tiempo. Pero está Cristo aquí. Y entonces, la gracia, a través de la imagen del Hijo que Él nos ve. Si no estuviera ahí el Hijo, Dios sigue siendo Dios, amado. No ha cambiado en su condición. Lo que ha hecho es que Dios ha preparado, ha dado, ha manifestado una forma y una conducta para acercarse a Él a través de la misericordia y la gracia y no a través de las obras. ¿Me estoy explicando? Luego lo escuchas otra vez. Lo digo rápido, pero tú lo escuchas otra vez. Porque te va a ayudar a entender que es el mismo Dios, simplemente que ahora se ha manifestado a través del Hijo. Las escamas, amado, que hacen que la gente pueda tener una revelación de Dios. Si tú estás cegado a un sistema religioso, no, es que yo soy de esta casa y de este lugar, y tú te ciegas. Cuando tú te ciegas a tu propia condición y conocimiento, te pierdes la revelación. ¿Cómo se aprende matemáticas? Tienes que abrir tu entendimiento. Si no lo abres, no vas a aprender nunca matemáticas. Si 2 y 2 para ti son 5, siempre los resultados van a ser errados. Tienes que aprender que 2 y 2 son 3. Para que no sean errados los resultados. Tienes que aprenderlo. No hay otra posibilidad. Tienes que cambiar tu baremo, tu conocimiento. Esa escama tiene que salir en el corazón de este hombre, porque él tenía un conocimiento de un Dios que no es este Dios. Él tiene el Dios justiciero, el Dios que arranca, que mata, que desastre, o sea, que ajusticia a la gente. Y Dios le tuvo que decir, Pablo, yo soy un Dios perdonador. Mira, te estoy perdonando a ti. Te estoy perdonando a tus pecados. Ya ni me acuerdo lo que tú le has hecho a la gente por causa de tu odio y tu resentimiento. Tú no te das cuenta para qué viniste aquí. Mira lo que yo estoy haciendo a través de ti. Las escamas, amado, del círculo de gente que te rodean, a veces es así. Pablo, después de entrar en el Zoe de Dios, tuvo una visión diferente y entonces empezó a ver distintos. ¿Dónde están estos hombres que estaban aquí? ¿Dónde están los hombres aquí del versículo 9? Capítulo 9, perdón, el versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo separaron. ¿Dónde están esos hombres? Ya no están esos hombres. Ahora los hombres que él ve es Ananías, ahora ve a la iglesia, ve lo que me gusta aquí, dice, y entonces, habiendo tomado alimento, recobró fuerte, estuvo Saulo algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, estuvo ahí. Ahora, ¿cuál es su círculo? Los discípulos, los Ananías, los Judas, la buena gente, se rodeó de buena gente, las escamas cayeron, su círculo cambió. Ahora, la fraternidad de los hijos de Dios que lo fortalecen.
Amado, mira a tus hermanos como la fraternidad de los hijos de Dios que vienen a fortalecerte. No son tus enemigos, no son de aquella gente ni de aquella propiedad. Abre tus ojos para que veas la condición que cuando un hermano se te acerca, no es para hablarte, ni para decirte, ni para exhortarte, es para fortalecerte. No sé por qué algunas veces la gente le tiene tanto miedo a alguna gente. Yo nunca lo he entendido eso. Hasta ahora que yo sepa, no he visto hermanos comerse hermanos. Sí los he visto en otras cosas. Pero somos seres humanos que fallamos, pero somos hermanos. A mí me encanta cuando le dice, pero es que lo dice en mayúscula, hermano Saulo, hermano. ¿Cómo está mi hermanito? ¿Cómo está mi hermano? Juan, ¿cómo está mi hermano? ¿Cómo está mi hermano? Qué bonito eso. Ay, las escamas. La última escama, la más complicada de quitar. Uf, madre mía. Es una escama muy particular. Vamos a dejarlo aquí. No puede haber 6 sin 7. Es que es una escama muy particular. Mira a tu hermano, míralo ahora mismo. Mira a tu hermano. Hermano, ¿cómo estás, hermano? Hermano, ¿cómo está mi hermano? Hermana. Hermano. Hermano Saulo. Hermano. ¿Por qué no dice hermano Pablo? Porque sigue siendo ¿quién? Saulo. ¿Y por qué no le dice Pablo? Porque todavía no es Pablo, pero lo va a ser. Y me gusta mucho eso, por eso lo puse aquí. Ese círculo de hermanos que ven a los hermanos como Saulo porque saben cuál es su condición y lo que han sido, pero un día están con ellos y los acaban viendo como ¿quién? Como Pablo. Hermano Saulo, muy ceremonial, pero muy cariñoso. Después, oh Pablo. Después Pablo les daba clase a todos ellos. Después Pablo era maestro de ellos. Ahora era un pobrecito. Mi hermano, mi hermano. Señor, las escamas de nuestros ojos, las escamas de nuestros ojos. Las escamas de nuestros ojos. La ignorancia adopta, Señor. Qué horrible la ignorancia adopta. Qué horrible es creer que sabes algo y no sabemos nada. Yo te lo digo personalmente, Señor, cuanto más te conozco, más me di cuenta que menos sé de ti, que menos te conozco y menos sé de ti. Cuanto más creo que sé mucho de ti, es que cada día sé menos de ti. Cada día me di cuenta lo poco que sé de quién tú eres. Como decíamos hoy orando los hombres aquí, es en la oración donde se ve cómo somos, es en el clamor donde se ve, es en la oración íntima donde se ve lo que somos. No, en el grupo orando y adorando, todos pasamos desapercibidos. Nadie puede parecer diferente al otro porque estamos cubiertos por la atmósfera del cuerpo. Pero cuando estamos solos ahí, solitos, 10, 12, 15 hombres, 6, 7, solitos orando a Dios, ahí se ve cuál es tu intimidad con Dios. Ahí se ve. Ahí se ve si te fluye, si tienes palabras, si hay algo. Ahí se ve tu intimidad con Dios. Ahí se ve tu desnudez. Ahí se ve lo que tú eres. Es ahí donde se ve. Y cuando tú más te acercas a Dios, más te das cuenta que se te ve lo poco que sabes de Dios. Hasta ahí llevaste a Pablo, hasta hacerle ver qué poco sabía de Dios. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Abre los ojos. Abre los ojos. Pablo jamás hubiera podido llegar a ser lo que es si Dios no le abre los ojos. Le tuvo que abrir los ojos a la vida espiritual porque él estaba completamente ciego a la vida espiritual. Él era un hombre religioso, pero no espiritual. Él era un hombre religioso, pero no tenía la vida zoe de Dios. Él era un hombre celoso de la religión, pero de Dios no tenía nada. Conocía solamente a un Dios litúrgico, pero no tenía a un Dios personal. Después, wow, qué maravilla. Tú has leído Efesios estos días. Filipenses, wow, qué libros, wow, qué manera de expresar, qué sabiduría, qué conocimiento. A veces te pones a leer y dices, wow,
Espera, voy a leerlo otra vez, porque no entiendo mucho lo que dice. Porque tiene tanta revelación el contenido de haber conocido a Dios. Qué bien nos hace, Señor, que abras nuestros ojos. Nos hace mucho. Es necesario, lo necesitamos. Abre nuestros ojos. Abre los ojos del entendimiento. Abre los ojos. Yo le ruego a Dios que hoy nos miremos como hermanos. Me ministró mucho. Esa palabra me ministró muchísimo en esta predicación. Hermano. Hermano. Hermanos. No se había convertido todavía. No había hecho nada todavía ese hombre. Era un enemigo de la iglesia, de los del camino. Y Ananías se acerca y le dice, hermano Saulo, wow. Ya lo consideró, ya lo amó, ya lo acogió, ya le dio un nombre que lo hizo único. Por eso las escamas se tienen que caer cuando nosotros no vemos a los hermanos, vemos personas, vemos hombres, mujeres. No, tienes que ver es tu hermano, es tu hermano. ¿Quién quiere mal a su hermano? Es tu hermano. Hermano Saulo. Claro que eres Saulo, claro que sé cómo vienes. Pero hermano es antes que Saulo. Saulo hermano, no. Hermano Saulo. Esta es mi conducta, ser tu hermano, aunque seas un Saulo. No importa, Dios seguramente va a hacerte un hermano distinto, diferente. Hermano. Dios te bendiga en esta mañana, a través de esta palabra y este tiempo. Abre los ojos para que podamos ver, oh Dios. Abre los ojos del entendimiento. Amén. Amén.